tal amigos? Es un gusto volver a estar con ustedes desde Entorno Veracruz. A nombre de Carlos Villalobos, su servidor Martín Quitamos, le damos la mejor de las bienvenidas a esta emisión, a este programa que tengo el gusto de participar, el honor de participar con un amigo, una persona que respeto y reconozco mucho y con un prestigio alcanzado durante mucho tiempo. Me refiero a Alfredo Bielma. Un gusto, Alfredo, tenerte con nosotros aquí en Entorno Veracruz. Pues arrancando, te lo digo, de un tema que está dándole la vuelta a la política nacional respecto de los alcances de la crisis del Partido Revolucionario Institucional en este momento, en el marco de lo que tendría que ser la necesaria alianza de las oposiciones frente al proyecto de un Morena avasallador, fuerte, con un presidente con altísimos niveles de reconocimiento y con el aparato y el andamiaje institucional gubernamental. En este marco, las oposiciones, llámese PAN, PRD, PRI, MC, parecieran estar muy lejanas de la oportunidad de competir en el 2024. En particular, tú que conoces al Partido Revolucionario Institucional, que a través de tu experiencia y de esta reflexión que has mantenido sobre el quehacer público y político en el país y en el Estado, ¿cómo dimensionas esta que se supone es una crisis prácticamente que los puede poner en un proceso de extinción? Bueno, buenos días, Martín, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto compartir contigo temas de la importancia tan trascendental como la referida a los partidos políticos en México en estos momentos estelares, como los llama el presidente López Obrador. Respecto del PRI, creo yo que está viviendo momentos muy difíciles, muy semejantes, aunque con circunstancias bastante diferentes, de aquellas que vivió en el 88, en el 2000, en el 2006, cuando empezaron las grandes derrotas, fundamentalmente la de 2000 cuando perdió la presidencia de la República. Entonces empezaron a reflexionar acerca de lo que estaba aconteciendo al interior y fuera del Partido Revolucionario Institucional, esa nomenclatura que lo acompañó siempre y que lo manejó por muchísimos años, hablaba de que quizá no se estaba acercando el PRI a la gente, que era preciso hacer un diagnóstico de la realidad de ese entonces para poder adaptar al partido a esas circunstancias. Pero eran palabras, era la retórica, era el dolor de la derrota del momento y no se entendió o no se ejecutó lo que ellos pensaban que era lo mejor para el Partido Revolucionario Institucional. Esto pasó en el 88, que de todos modos el PRI ganó la presidencia, se recuperó notablemente con la elección de 1994, sacando una votación extraordinaria, como nunca antes se había votado por un candidato a la presidencia con Ernesto Zedillo. Pero se perdió en el 2000. Y en el 2000, bueno, sí fue dolorosa la derrota. Yo me acuerdo que sale a dar la cara no la presidenta, sino el presidente de su consejo político, que era Murillo Karam, y realmente estaba compungido, trastornado, es decir, impactado por la gravísima derrota de perder la presidencia de la República, después de mantenerla desde 1946, el año de su creación, pues no era cualquier cosa. Y bien, reflexionaron en el sentido ese, lo mismo, vamos a hacer algo porque el partido se recupere, y las circunstancias estaban dadas para esto, pues, gobernaba la mayor parte de las entidades federativas, es decir, tenía poder territorial. En el 2006 no se aprendió la elección, desde muchísimo antes se presumía que se iba a recuperar la presidencia de la República, pero vino aquel desfase, aquel encontronazo entre Roberto Madrazo, que se agandalló desde la presidencia del PRI, la candidatura a la presidencia de la República, y surgió aquel famoso Tucón, todos unidos contra Madrazo, liderados por Arturo Montiel,
entonces gobernador del Estado de México, que también aspiraba a ser presidente de México. Y bueno, pues los gobernadores que estaban con Arturo Montiel hicieron un drástico vacío electoral al candidato de su partido, Roberto Madrazo, porque no era de su línea, los había agraviado y lógicamente el PRI perdió la presidencia, más bien no la recuperó en el 2006 hasta el 2012, con un gobernador carismático al que le habían hecho una aureola extraordinaria, ¿no?, en los medios de comunicación, que fue Peña Nieto, también gobernador del Estado de México, que con muchísima antelación empezó su precampaña para la candidatura a la presidencia de la República y la ganó. Y la ganó porque, insisto, tenía todavía poder, dominio territorial, estructura que se adaptaba a las circunstancias según éstas se dieran. Pero ya vimos el desastroso gobierno de Peña Nieto, aunado desde luego a un enojo social, que fue, creo yo, el elemento o el factor fundamental para la derrota del PRI en el 2018, aprovechada por un líder que pues venía haciendo campaña desde el año 2000, en que ya era o ganó pues la jefatura del departamento del Distrito Federal, que era Andrés López Obrador. Lo aprovechó ese enojo social, esa desigualdad social tan drástica en la población mexicana, y bueno, pues se llevó los votos que antes eran del PRI y que antes eran del PRD a su causa a través del partido que fundó en el 2014, Morena, ¿no? Oye, Alfredo, actualmente 6 de cada 10 mexicanos, dicen algunas encuestas, no solamente ven mal al PRI, sino lo consideran el peor de los partidos. Las características del, ¿cómo se llamará?, de esta visión de la gente respecto a un partido al que lo culpa de todo prácticamente, de todos los males, porque no le reconoce prácticamente ninguna virtudes, que podría ser el gran discurso que ha tratado de empujar algunos priistas, algunos sectores priistas, de que el PRI ayudó a consolidar un México moderno, etcétera, etcétera. Pero se le reconoce más al PRI en amplios sectores sociales por sus agravios a la población. Porque si bien es cierto hubo un desastre de gobierno de Peña Nieto, como lo decías, también en las entidades hubo desastres con administraciones impresentables. Esa oleada de juventudes priistas que iban a ser el nuevo PRI, lo pusieron, yo creo, son la génesis de estos grandes y profundos descalabros, que actualmente se concentran en un referente como el presidente mismo del PRI, al que prácticamente lo están persiguiendo para ver cómo lo van a poder meter a la cárcel. Esto significa un golpe brutal para el PRI, que ha perdido territorio, como lo comentabas. En este marco se da una reunión el pasado martes donde los expresidentes y liderazgos de las cámaras le piden, eso dicen las crónicas o algunas crónicas, le piden que renuncie al presidente y él dice, yo no me voy. En un marco de tanta debilidad, ¿cómo miras estas decisiones tan lejanas de una lectura autocrítica y de la necesidad desde la oposición, esa oposición la del PRI, de articular un discurso alternativo para la sociedad? ¿Cómo lo ves? Tú sabes, Martín, que en política y en la sociedad, sobre todo, nada es espontáneo, nada es algo por generación espontánea de asuntos de fe, sino son circunstancias que son las que determinan en mucho el acontecer social y político de cualquier país. No es difícil hacer ese diagnóstico acerca del por qué el partido vive estas circunstancias. Vámonos al asunto demográfico. Los jóvenes de 30 años de la población mexicana, nacidos en la década finisecular, la de los años 90 del siglo pasado, tienen 30 años ahorita. Ellos habrán empezado a tomar conciencia de lo que ocurrió en México allá por el 2006, aproximadamente empezaron. Ya para entonces nadie hablaba bien del PRI, desde la oposición.
y empezaron a identificar al PRI como el generador de la corrupción en México y la causa de todos los males del país. Todo porque había gobernado muchísimos años. Bueno, pues es lógico que en las encuestas poco haya para el PRI, porque todo ese sector, ese segmento social de la población mexicana no es priista. Nació anti-PRI, pues, nació en un ambiente anti-PRI, nació a la conciencia social y política, ¿no? Ellos no pueden estar, estos jóvenes difícilmente pueden estar con el PRI, porque fueron aculturados políticamente en una cultura antipriista. Y te dicen, bueno, pues el PRI, mira, que fulanito de tal, Echeverría, que López Portillo, que de la Madrid, que Salinas de Gortari, etcétera, etcétera, fueron corruptos, fueron los heredadores del narcotráfico en México y son priistas, y el PRI es el producto que tiene y nos da, ¿no? Luego entonces, bueno, pues no pueden estar con el PRI, estarán con el PAN. Estarán con el PAN y estuvieron con el PRD, por supuesto. Muchísima población mexicana, que es la mayoritaria, como ahora la tiene Morena, que es de la gente que tiene nada que perder, mucho que ganar. Ellos estuvieron con el PRD desde un principio porque era la esperanza del cambio en contra del PRI. Pero recordarás que allá en la década de los 90, recién nacido el Partido de la Revolución Democrática para hacerle la contra a Salinas de Gortari, implementó la famosa estrategia aquella de la intolerancia o intransigencia democrática, le llamaron, y no negociaron con el partido y lo aprovechó el PAN. Que le da una vía de triunfo. Por supuesto. Y el PRI necesitaba el apoyo del PAN para todas las reformas constitucionales, y ahí aprovechó el PAN justamente para hacer las reformas constitucionales, aquellas que ni la Revolución Cristera logró. La reforma al 27, la reforma al artículo 3, etcétera, pues se logró en la década de los años 90 gracias a esa connivencia política entre el PRI y el PAN. Y el PAN empezó a estructurarse. Una connivencia política que también tenía que ver con las reformas económicas que estaban aspirando los grupos en el poder, las oligarquías, y claro, una visión efectivamente neoliberal. Totalmente. Oye, Alfredo, vamos a tener que ir a una pausa, pero te dejo una pregunta. El PRI ha perdido territorio, ha perdido gobiernos, está en una etapa en este momento de absoluta fragilidad, a decir de los resultados electorales. No se ve por dónde, o al menos yo no miro por dónde, con esta dirección que se mantiene, con esta decisión del señor Alito, pueda trascender, y qué tanto va a impactar, Alfredo, ahí va la segunda pregunta, qué tanto va a impactar la posibilidad de una alianza sólida, de una coalición de partidos sólida de cara al 24, con un referente tan denostado como el presidente del PRI, incluso dentro de su propio partido. Volvemos para escuchar la respuesta de Alfredo Bielma. Vamos a esta pausa comercial. Les recordamos que ojalá y puedan visitar Asadero Doña Meche de Cerro Gordo, un espacio muy sabroso para degustar comida regional, comida que les va a encantar. Volvemos.
amigos, ya estamos de vuelta aquí con Alfredo Bielma comentando particularmente la condición de un PRI, a mi entender, en su laberinto, un PRI en una crisis profunda que podremos estar refiriendo a lo que pasó en el 2000 o en el 88, pero que en este momento pareciera con más pies de barro que en cualquier otro momento de su historia. ¿Cómo lo miras? Como tú, así, con pies de barros. Fácilmente, es muy vulnerable el actual presidente del PRI a nivel nacional. No resiste, la verdad, mucha embestida. Puede resistir como presidente formal del Partido Revolucionario Institucional, que va poco a poco en dirección a convertirse en una entelequia, tal cual se convirtió el Partido de la Revolución Democrática ya rumbo a su extinción. El problema no es la extinción del Partido Revolucionario Institucional, sino el penoso camino para llegar a esa extinción. Con este señor Alejandro Moreno no se va a llegar más que a eso. Si ya las circunstancias son absolutamente adversas al Partido Revolucionario Institucional, y adversas por un lado porque la población tiene una percepción bastante negativa respecto del PRI, y por otro lado porque no tiene ya poder territorial. Gobierna Coahuila, gobierna Estado de México y va a gobernar Durango, ¿no? Pues, si juntamos Durango, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, no da la importancia electoral que tiene el Estado de México. Y ese es justamente el quid del asunto. ¿Podrá el revolucionario institucional conservar el poder político en el Estado de México? Pudiera hacerlo si va en alianza. No el PRI, la alianza. Pero es difícil que la alianza con el PRI, con Alito en la presidencia, se mantenga. Ya no resiste esto. Ya hubo un brote por ahí, el gobernador del estado de Querétaro, panista, pues dijo que la alianza con el PRI no es conveniente. Y mucho menos con ese PRI representado. Mucho menos con el PRI que dirige este señor Moreno. Y que además está desgastado y se va a desgastar aún más. Está sometido a muchos fuegos, entre otros el del propio gobierno federal. ¿Dónde están federal. Sus figuras? O sea, se reunieron el martes los cabezas grandes del priismo tradicional y no lo pudieron hacer entender que este momento es de humildad. Me refiero a esta humildad política para reconocer que las dificultades no se van a resolver con él al frente. Sí, los argumentos, por supuesto, fueron contundentes, ¿no? Las pérdidas, no ha habido ganancias, sino pérdidas. Este aviso en Quintana Roo de perder el registro estatal por no haber alcanzado el 3% de los votos, el porcentaje requerido del 3% para conservar el poder, es un aviso. Es un aviso que se puede multiplicar en el 2024, cuando el PRI ya no tenga el suficiente fuelle para poder recuperar. Yo ayer escuché una entrevista que le hizo López Dóriga en un programa que tienen con este señor de las encuestas, se llama Mitofsky. Y este hombre habla de que el PRI se puede recuperar, que en base a la votación que obtuvo este año y el año pasado, pues da indicios de que tiene militancia, de que puede recuperarse. Pero la ha ido perdiendo, efectivamente, pero una cosa es el 2021 y otra cosa es 2024, ¿no? Lo mismo 2022, ahorita a 2024. Se va a ir deteriorando con esta dirigencia, ¿no? Una dirigencia además que no tiene ninguna autoridad moral, porque el coordinador de los diputados priistas en la Cámara de Diputados Federal pues no tiene la suficiente fuerza moral para poder decir, vamos adelante y a sacar al PRI en esto, ¿no? Todo el mundo conocemos los antecedentes de sus gobiernos, el de él y de su hermano en Coahuila. Claro. Entonces, bueno, con esa nomenclatura difícilmente el PRI pudiera
reiniciar una reactivación Pero político-electoral. en este marco, Alfredo, ¿cómo se mira Beatriz Paredes, poderosa senadora, o Manlio Fabio, que aunque esté en el retiro se supone que tiene sus redes, o Sauri, o la Bastida, toda esta gente, ¿cómo están o cómo se estarán mirando de cara a que este señor presidente actualmente del PRI no quiere renunciar? Pareciera que no le creen que vaya a cambiar la estrategia de colaboración interna necesaria para pensar en resurgir el PRI. Y frente a eso, frente a ese escenario de que no voy a cambiar en nada, pareciera que el PRI se convierte en una carga para la alianza. Y esas voces están haciéndose cada vez más fuertes. Bueno, lo dijiste bien, se supone, Beatriz Paredes se supone, pero ¿cuál es la base de Beatriz Paredes? ¿Cuál es la base militante de Osorio Chong? A las que ellos pudieran, o de Beltrones, a quienes ellas pudieran convocar y jalar. ¿Cuáles? Es decir, indiscutiblemente, si tuvieran toda esa base, le formarían una revolución al interior del PRI. Son muchos contra uno. Y realmente Alejandro Moreno no tiene nada. ¿A quiénes tiene? Bueno, pues a la estructura formal, a los presidentes de comités directivos estatales, que no ha cambiado justamente porque son sus cómplices. Lo vimos acá en Veracruz. Este PRI de Veracruz es por supuesto, línea de ellos. Es el fiel reflejo de lo que ocurre. Este señor al frente del PRI local, pues tiene que estar con Alito, porque aquí no lo cambia. Son cómplices ya de una agitación política. Pero ¿dónde está Paredes? ¿Dónde está Beltrones? ¿Dónde está Osorio Chong? ¿Dónde está la señora Adriana Salinas? ¿Cuál es su fuerza? No, pues la fuerza se lo daba el poder de la institución. Ellos nunca, ¿no? Ellos fueron un sustrato de burócratas. De burócratas, simple y sencillamente, ¿no? Puestos por las circunstancias, por la nomenclatura, o por entonces el todopoderoso presidente Salinas de Gortari, ¿no? Son de esa generación la gran mayoría, ¿no? Bueno, claro. Beatriz un poco más atrás. Sí, pero tomamos Beltrones. Ahora, en el caso de Veracruz, Marlon no se va tampoco. Se supone que internamente habían logrado un acuerdo en el que, siendo ya diputado, ahí sí tienes tu diputación y te vas, y eso... Pues ¿cuál es el sustento de Marlon? Debe ser el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, porque en Veracruz no tiene nada. Lo que sucedió en el municipio de la Cuenca, Ilamatlán, es Ilamatlán, no, Ilamatlán no. Es bueno, juntito a Cosamaloapan, un solo voto obtuvo la candidata a la alcaldía, la de ella. Porque ni su familia votó por ella y por el PRI. Pues eso es muy sintomático. ¿Qué se ha hecho a partir de la elección municipal del año pasado? Absolutamente nada en el PRI, no se ha movido nada. Entonces Marlon debe estar muy agradecido con Alito de mantenerlo allí. Ahora, Marlon es una oposición a modo del grupo dominante en Veracruz, ¿no? La fotografía del secretario de gobierno con Marlon, ¿qué mensaje da? Al menos para la militancia del PRI. ¿Cómo se podrá estar leyendo? ¿Tú cómo lo...? Bueno, sí, al menos para la militancia, dices bien, porque a lo mejor fue casual, es decir, fue una cuestión accidental, que se encuentran, se saludan y ya empieza la parafernalia de la especulación. Pero el mensaje a la militancia y al morbo especulativo es que están de acuerdo, que hay una sintonía política entre el presidente del PRI, no del PRI, y la estructura gubernamental. Y bueno, pues el secretario de gobierno pues es el operador político de un gobierno y para él la ventaja, mientras tanto tenga aliados enfrente, pues será mejor, ¿no? Claro. Ahora hablamos de las figuras nacionales, estas que pueden ser cuestionadas porque no tengan efectivamente un respaldo mayor dentro de sus compañeros de partido, de los priistas. Pero a nivel local, las figuras locales de Veracruz, donde está Héctor Yunes, donde está Pepe Yunes, que fueron candidatos a gobernador, los menciono por eso, uno es diputado, donde están el resto de las
voy a ponerle comillas para que algunos de los que nos ven y nos escuchan no se vayan a ofender, ¿dónde están estas figuras? Un expresidente municipal en Jalapa, Américo, que fue diputado, fue dirigente del PRI en Puebla, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo procesarán esta idea de querer seguirse manteniendo una oposición tan frágil en la representación y en el discurso? Ignoro si haya habido por allí alguna intención, que como la hubo a nivel nacional, de los expresidentes del Comité Directivo Estatal, para semblantear lo que ocurre en el PRI estatal. Pero no se ve absolutamente ninguna acción. No se ve que Américo, por ejemplo, o Pepe Yunes, se reúna en ese plan con Héctor Yunes. Que no sea para tomar un café o para platicar sobre la situación que prevalecen políticamente en la entidad. Pero no se ve. Pero insisto además, llegan a un acuerdo, tendrán la militancia o los cuadros de respaldo suficientes para poder hacer presión a un cambio en el Comité Directivo Estatal del PRI. Esa es la cuestión. O le salen, como dijo este señor presidente nacional, a mí me eligieron hasta para tal periodo y aquí me quedo. Sí, claro. Yo dudo que se quede, pero es también, él está luchando por su vida política en libertad. Pero y entonces la base, se supone, de los cuadros dirigentes del PRI, las organizaciones sociales que los respaldaban, las estructuras estas, siguen existiendo. Está inerte, se ve. Y la mejor forma de comprobar ese estado de salud en que se encuentra es saber qué es lo que va a hacer tanta gente de la nomenclatura política priista para derribar despuesto a Alito. Eso es lo importante, porque si no, el PRI está frito. El PRI está, dicen muchos, vaciado por Morena. Totalmente. O sea, tuvo una salida muy fuerte, no solamente de intención de voto priista, sino de militancia priista. Bueno, ese sangrado viene desde hace muchísimos años. Sí, pero ahora lo Acuérdate que justamente en la década de los 90 se conocía como chapulines. Ajá. Es decir, tú priista sentías que tenías convocatoria en la ciudadanía de tu municipio, querías ser alcalde o candidato del PRI, no te dieron la candidatura, te ibas para el PRD o para el PAN y ganabas la elección. Y así sucedió. Así sucedió y ahí empezó ese sangrado. No viene de mucho tiempo atrás, no es un fenómeno actual, ¿no? Como sí fue el del PRD, por ejemplo, con la formación de Morena. Que ahí fue. Bueno, es más reciente al menos, pero es el mismo fenómeno. Sí, es el mismo fenómeno. Así, masiva, permanente. Es una migración. ¿No? Sí, una migración. Es una migración política de un partido a otro. Lo que menos hay convicción ideológica, por supuesto, ¿no? Hay interés político, es pragmatismo político. Quiero ganar una elección, pues antes era el conducto lógico para llegar a los niveles de gobierno, el PRI, ahora lo es Morena. Por eso, como dice el presidente, nos sobran candidatos. Oye, Alfredo, pues tenemos que ir cerrando el programa. El PRI, decías en algún momento de la conversación, para algunos, en este caso Roy Campos, lo comentaste como respaldo, plantea que el PRI puede resurgir. A manera de conclusión, ¿tú sí lo crees en este marco de desacuerdos, de enanismo político, de falta de capacidad para articular una propuesta de cara a la sociedad en medio de todos los problemas que tenemos? Y te lo pido como una conclusión, porque esa es mi gran pregunta. Yo creo que el PRI, con todo lo que ha atravesado en su historia, nunca había estado en condiciones tan precarias para poder establecerse como una opción de cara a la sociedad en nuestro país y en Veracruz en lo particular. Es difícil convertir en competitivo al PRI. Ya no hay tiempo para esto. No, el PRI no va a adquirir una condición competitiva solo. ¿Acaso en alianza sí? ¿Acaso en alianza sí? Pero si permanece al frente de su Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno, definitivamente la alianza se va a fracturar.
finalmente van a decir en el PAN, nos vamos solos. Y ahí está Movimiento Ciudadano también a la expectativa, ¿no? Es otro factor que hay que considerar en esta trinca partidista. Pero el PRI, solo y con Alito, no va a ningún lado más que a su extinción. El PRI, si reflejamos esa misma opinión, el PRI solo y con Marlon, tampoco en Veracruz llega a ningún lado. ¿Con quién? Con Marlon, que es el presidente. Bueno, por supuesto que sí, es una derivación casi lógica. Así es. Muy bien, pues allí está la opinión de Alfredo Bielma, a quien te agradecemos mucho. Muchas gracias, Martín, Alfredo, gracias. La oportunidad de platicar. Quedamos pendientes para más encuentros. No, por supuesto, claro que sí. Aquí en La Toba agradecemos la hospitalidad. Obviamente les recordamos las tardes pasteleras, todo el café y los pasteles que puedan comer por 99 pesos. Aquí obviamente agradecemos. Muy buen café, por cierto. Muy buen café, por cierto, ¿verdad? Agradecemos, obviamente, la oportunidad que nos apoyan, que nos respaldan, les agradecemos mucho y evidentemente les invitamos a nuestra siguiente emisión. Mientras tanto, que estén muy bien. Hasta pronto.